mi hijo nos permitió contar esto. Hace unos años, 5 o 6 años, Tomás estaba totalmente apartado de las cosas del Señor, ¿no? Rebelde, en malos caminos, con malas juntas, en drogas. Anoche nos contó un poquito más de las cosas que él andaba, ¿no? Por los malos caminos en los cuales andaba, que nosotros como papás ni nos imaginábamos. Y anoche yo cuando él me contó dije, wow, Señor, qué poderoso que eres. Porque yo había cosas que no sabía y la verdad que Dios permitió que no las sepa porque en el momento donde uno va transitando, ¿no? Por la prueba, por la dificultad, uno entra en una desesperación como papá cuando ves que llega tu hijo y estamos en el comedor sentados y pasa directo para la habitación, ¿no? Y con Marcelo nos mirábamos y decíamos, por ahí lo llamábamos y le olíamos hasta las manos, ¿no? Y Tomás, ¿te acordás de eso? Y nosotros le sentíamos olor, ¿no? Sentíamos olor a cigarrillo, olor a marihuana. Sentíamos todas esas cosas y entramos en desesperación como papás, ¿no? De no saber qué hacer, de decir, Señor, siempre tuvimos una vida rendida a ti, siempre te adoramos, te buscamos, ¿y cómo puede ser que nos esté pasando esto? Nuestra casa se había vuelto un caos, donde reinaba Dios, ya no estaba Dios, porque veíamos el problema que teníamos con Tomás con nuestros ojos humanos. Y miles de veces puse mi voluntad, mi espíritu, a decir, horas lo tenía sentado a Tomás hablándole, lo retaba, lo ponía en penitencia. O sea, no voy a entrar en detalles, ¿no?, de las situaciones que vivíamos, pero hasta a veces llegaba a pelearse con Marcelo y yo tenía que ponerme en el medio. Y todo esto encima íbamos a una iglesia en donde no nos sentíamos que podíamos contar el problema que teníamos. Nos teníamos que aguantar solos. Yo muchas veces me daba vergüenza, creo que mi familia, nadie sabía lo que estábamos viviendo o lo que estábamos pasando. Hasta que un día tuvimos que decir, Señor, primero ponerlo a Él en primer lugar. Todo lo que habíamos escuchado durante años, porque desde que yo era así que voy a la iglesia, imagínense si escuché. Todo lo que había aprendido lo tenía que poner en obra en este momento. ¿Yo iba a tener un hijo que se drogaba? No, era imposible. Un hijo que un día nos dijo, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Con Marcelo nos mirábamos y decíamos, no puede ser lo que estamos escuchando, no puede ser. Siempre de chiquitos en la escuelita dominical, Tomás cuando tenía 5 años cantaba en la iglesia. Entonces todo esto que nos estaba pasando era una locura. Hasta que dijimos, Señor, como dice en Isaías, tú salvarás a nuestros hijos. Y pusimos el filtro de Dios, ¿no? Que quizás el error nuestro fue no haberlo puesto antes, ¿no? Y bueno, lo estoy hablando mucho. Y está bien, muy bien. un día, ya bueno, la situación estaba en casa mal, Tomás directamente se nos iba de las riendas, no teníamos forma de encaminarlo, ¿no? Un día vamos al trabajo, bueno, Tomás tenía que ir a otro local, él andaba en moto, y le digo, bueno, Tomás, la verdad que fue retándolo, andate para allá, andate al otro negocio, por favor, anda rápido, que nada te detenga en el camino. Bueno, vio todas las cosas que uno le dice al hijo. A los 5 minutos yo me acuerdo que estaba en la cocina con el delantal, estaba cocinando, trabajando. A
los 5 minutos viene un chico al negocio y me dice, ¿la mamá de Tomás sos vos? Sí, le digo. Necesito que vengas conmigo. Dice, Tomás acaba de tener un accidente. Entonces yo lo miro y es grave, me dice. Vení que yo te llevo. Bueno, yo me acuerdo que así como estaba, me subí al auto del chico, hizo 5 cuadras y a las 5 cuadras ya veo que había un montón de personas en la esquina, cortada la calle, alrededor de alguien, ¿no? Yo cuando llegué, no les puedo explicar lo que fue. Yo me acuerdo que lo vi a Tomás y era, bueno, no tengo ahora, era así. Tomás estaba tirado en el piso y era así su cuerpo. Parecía todo roto. Era así como este chaleco. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Estaba inconsciente y, bueno, me agaché. Me acuerdo que la gente decía, déjenla pasar que es la mamá. Me agaché, lo miré y le dije, Tomás, soy mamá. En ese momento le abrió los ojos y me miró. Y le digo, Tomás, vamos a hacer lo que hicimos toda la vida, vamos a orar. Yo me acuerdo que empecé a orar, a clamar al Señor y la gente, podía ver las miradas de la gente diciendo, esta está loca, ¿qué está haciendo? Tomás me miró, oramos y se volvió a desvanecer. Bueno, vino la ambulancia, fuimos al hospital. Cuando llegamos al hospital, el panorama era lo peor. Tenía los vasos del estómago rotos, era lo peor, estaba mal, inconsciente. Bueno, vino Marcelo porque, bueno, ahí imagínense que rápido, bueno, él llegó. Digo, Señor, ¿qué hacemos? Encima no lo querían trasladar a la obra social porque creo que hay un montón de líos. Y había un policía que yo le digo, no nos dejaban entrar a verlo. Había un policía que nos conocía y le digo, Mariano, por favor, ¿no podés hacer que lo veamos a Tomás? Sí, Débora, pasen. Y nos hizo pasar. Bueno, cuando lo vimos a Tomás, tenía toda la boca acá, tenía un corte, toda así caída, su mandíbula quebrada en 3 partes. La cabeza acá tenía un golpe que el médico dijo que si este golpe era un poco más fuerte, no se podía recuperar, que le queda hundida la cabeza, ¿no? Creo que ahí está la foto. Bueno, eso era de cuando ya estaba recuperado, ¿no? Bueno, de ahí recuerdo que lo llevamos al lugar donde después lo atendieron, lo tenían que operar. De hecho, lo operaron. Pero ahí pasó algo en Tomás, ¿no? Que nosotros al choque ese le pusimos bendito choque. Porque está bien, uno como padre no quiere que nunca a nuestros hijos les pase nada. Pero eso fue lo que hizo que Tomás cambie su vida. Tomás cuando se despertó, que estaba en el hospital y todo, yo pienso que algo pasó en su interior que le hizo ver, Tomás, ¿qué estás haciendo? Algo lo sacudió, que le dijo, Tomás, esto yo no preparé para vos. Tomás, yo tengo promesas con vos, sos elegido. ¿Y por qué le contamos esto? Porque a veces pasamos situaciones con nuestros hijos que como nosotros no entendíamos cómo podía ser. Como mamá yo decía, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué descuidé? Me echaba la culpa, decía, estaba desesperada, ¿no? Pero sabemos que Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Y que Dios llegó a tiempo en la vida de Tomás. Hoy quizás tenés a tus hijos en drogas, en delincuencia, en enfermedad, en caminos que no son los que vos le enseñaste. Quizás practican cosas que no son las que vos le enseñaste de chicos. Quizás están alejados, quizás ni siquiera te hablan. Pero tenés que saber que hay una promesa de Dios en Isaías 49:25 que dice, yo salvaré a tus hijos.
Y así como Dios salvó a Tomás de la misma muerte, porque después, a los días, el compañero de la habitación que tenía Tomás nos contaba que la primera noche que Tomás estuvo internado, vino una ronda de médicos a visitarlo, a revisarlo, y dice que decían: este chico yo no sé cómo se salvó. Este chico no tendría que estar acá hoy. Este chico tendría que estar muerto. Y eso era lo que el diablo quería. El diablo quería que muera Tomás. Pero sabemos que tenemos un Dios que nos ama, que nos salva y que en cualquier necesidad está con nosotros. Así que esto te lo contamos para que te dé fe, para que puedas agigantar esa fe. Que no hay problema grande para Dios. No, pero lo mío es terrible, no, mi hijo no, su hijo se fumaría un porrito de vez en cuando y nada más, no. Para Dios el problema sí es como el problema gigante. No, pero mi hijo está preso, mi hijo roba, no. Para Dios todos los problemas son iguales. Solamente tenemos que creer y pedir con fe. Pedir con fe y nosotros saber que la oración es a lo primero que tenemos que acudir. Como padres a veces nos desesperamos y como nos pasó a nosotros, quizás queremos poner nuestra propia voluntad, nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que Dios es nuestra fuerza. Nos olvidamos que a lo primero que tenemos que acudir es a la oración. Así que en este mes los animamos que cada domingo cuando vengamos vamos a soltar una palabra, vamos a soltar una promesa para nuestros hijos, pero también empezá a ver a tus hijos de distintas formas. No mires al drogadicto, al borracho, al ladrón. Empezá a alargar palabra sobre tus hijos. Si hoy lo ves así, decirle: hoy te veo drogándote, te veo de esta forma, te veo de la otra, pero sé que mañana vas a hacer luz, que mañana te vas a levantar, amén, que mañana vas a estar en la iglesia orando. Mirá, vas a ser pastor, vas a ser profeta, profetizá sobre tu hijo. Profetizá sobre tu hijo, porque aunque no lo veas, Dios está actuando. Y tenemos que saber también que cada hijo tiene que tener su propia experiencia con el Señor. Ellos no pueden vivir de lo que nosotros le decimos. Sí pueden aprender, pueden decir: ay, sí, porque en mi casa se canta, se ora, esto, lo otro, pero si ellos no lo hacen de corazón, si ellos no tienen ese verdadero encuentro